Saludos cordiales, estimada Máster Jenny Villases. Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el Grupo P. Damaris Martínez, Carolina Mero, Marina Quiñones, Jennifer Salazar y quienes habla Dina Paganas. Estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro, UNEM, de la carrera de Educación Básica. Actualmente cursamos el sexto semestre paralelo C7 en la asignatura de Educación para la Identidad, Sexualidad y Convivencia Armónica. En esta oportunidad presentamos nuestros trabajos sobre los factores de la personalidad y su influencia en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Este análisis aborda 5 factores principales: extraversión, neuroticismo, apertura de experiencia, amabilidad y responsabilidad, los cuales influyen en la forma en que los estudiantes interactúan dentro del aula, expresan sus emociones, desarrollan habilidades sociales y cumplen con su responsabilidad académica. Para fortalecer estas áreas se aplicaron estrategias metodológicas basadas en el diseño universal para el aprendizaje DUA y la metodología ERCA, permitiendo adaptar las actividades según las necesidades de cada estudiante. En los principales hallazgos se evidenció con un ambiente escolar positivo en el acompañamiento docente y el apoyo emocional. Favorece significativamente la participación, la seguridad y el rendimiento académico de los estudiantes. A continuación, mis compañeras explicarán cada factor de manera más detallada. Esta explicación detalla la intervención pedagógica realizada por Zuleika, una estudiante de 8 años que cursa el cuarto de educación básica. El análisis se fundamenta en la observación de su comportamiento y el impacto de estrategias aplicadas durante la clase sobre la extraversión. Durante la clase se implementó una estrategia de acompañamiento guiado ante una actividad basada en bloques. Yo intervine con apoyo constante, lo que permitió que Zuleika expresara sus ideas mediante frases sencillas y respuestas a preguntas dirigidas. También podría decir que este enfoque práctico permitió validar una imitación teórica e importante. La extraversión de un niño de la edad de Zuleika no es un rasgo constante, sino que mejora significativamente con la guía pedagógica y el contexto social adecuado. El factor neurocitismo, un factor de personalidad que se relaciona con la estabilidad emocional de un estudiante. Cuando un estudiante tiene un nivel muy alto de neurocitismo, suele presentar nerviosismo, inseguridad, frustración o ansiedad, especialmente cuando comete errores o siente presión. Esto puede afectar tanto su participación en el aula como en su desempeño académico, porque le cuesta controlar sus emociones dentro del ámbito escolar. Entre la base y sus hallazgos, observamos, el estudiante evaluado tiene aproximadamente 8 años de edad y se evidenció que presenta una tendencia de inestabilidad emocional, mostrando episodios de nerviosismo y frustración. Por ejemplo, durante las actividades orales se inquieta al participar, utilizando frases cortas o en ocasiones evita responder las preguntas por miedo a equivocarse. Además, se identificó que en el contexto familiar es funcional, pero su acompañamiento limitado en la gestión emocional, lo cual influye en que le cuesta expresar lo que siente. También se observó que las emociones influyen directamente en su aprendizaje, ya que cuando se siente seguro, baja su participación y su confianza. Para intervenir se aplicó una estrategia basada en el diseño universal para aprendizaje DUA y la metodología del ERCA, donde se utilizaron recursos como tarjetas visuales, emociones, lecturas guiadas y ejemplos cercanos a su realidad. Además, se trabajó con una lectura sencilla para expresar las emociones en cómo se siente, cuándo y para qué siempre puede mejorar. Apertura. El factor de apertura pertenece a la teoría de los 5 factores de la personalidad de Paul Costa y Robert. Este factor se relaciona con la curiosidad, la imaginación, la creatividad y la capacidad que tienen las personas para aceptar nuevas ideas y experiencias. En el contexto educativo, este rasgo permite que los estudiantes desarrollen
pensamiento crítico, expresen opiniones y se interesen por aprender cosas nuevas. Hallazgos. Entre los principales hallazgos se observó que la estudiante presentaba un nivel medio de apertura a la experiencia, pues inicialmente mostraba dificultad para proponer ideas y ampliar sus respuestas. Sin embargo, cuando recibió guía y motivación, logró expresar opiniones más creativas y mostrar mayor interés en la actividad. También se evidenció que el contexto familiar y emocional influye en la disposición para aceptar nuevas ideas y participar en el aprendizaje. Como resultado de la intervención, la infante mostró mayor confianza para opinar y participar de manera más activa. Estrategia aplicada. Para trabajar este factor, se aplicó una planificación basada en la metodología ERCA. Entre las estrategias utilizadas estuvieron el uso de imágenes para despertar la curiosidad, preguntas abiertas para estimular la reflexión e imaginación y lectura de textos. También se aplicó la expresión de opiniones guiadas mediante frases como yo creo que y por qué, además de retroalimentación pasiva para que la menor pudiera expresar sus ideas con seguridad y creatividad. Hablaremos sobre la importancia de la amabilidad en los estudiantes de quinto año de educación general básica. La amabilidad permite mejorar la convivencia, fortalecer el respeto y favorecer una comunicación dentro del aula y fuera del aula. Durante la observación se identificaron algunos factores importantes. El estudiante pertenece a un entorno familiar estable y reconocer normas básicas de convivencia. También demuestra actitud de respeto, aunque de manera inconsistente, ya que en algunas ocasiones utiliza el lenguaje educado y en otras necesita orientación. Además, se observó que el contexto social influye en su comportamiento, mostrando mejores respuestas en un ambiente de confianza. Entre los principales hallazgos se evidenció que la empatía influye positivamente en las formas de comunicarse y relacionarse con los demás. Durante la actividad, los estudiantes lograron identificar acciones amables y reconocer expresiones como gracias, por favor y permiso. En conclusión, la amabilidad es una habilidad que se puede fortalecer mediante la práctica y el acompañamiento del ejemplo diario. Promover conductas respetuosas contribuye al desarrollo emocional y social de los estudiantes. Tema responsabilidad. Explicación. La responsabilidad es un rasgo de personalidad relacionado con la capacidad de cumplir tareas, seguir normas, organizar actividades y asumir compromisos de manera adecuada. En el contexto educativo, este factor influye en el rendimiento académico porque permite que el estudiante sea más ordenado, constante y también autónomo en sus actividades escolares. Un estudiante responsable suele entregar sus tareas a tiempo, prestar atención a las indicaciones y también mostrar compromiso con sus aprendizajes. Estrategias. Como estrategia se propone implementar rutinas diarias de estudio para fortalecer hábitos de responsabilidad. También se recomienda utilizar listas de tareas para mejorar la organización del estudiante y reforzar positivamente cada logro alcanzado para aumentar su motivación. De igual manera, es importante que los docentes y padres brinden acompañamiento progresivo para que el estudiante desarrolle mayor independencia y constancia en el cumplimiento de sus actividades escolares. Hallazgos. Durante las observaciones realizadas a un estudiante de quinto año de educación general básica, se identificó que presentó un nivel de medio de responsabilidad. Se evidenció que cumple con sus actividades escolares básicas. En varias ocasiones necesita supervisión para terminarlas correctamente. También se observó que la motivación influye en su desempeño, ya que él trabaja mejor cuando recibe orientación. Durante una actividad logró completar un texto con ayuda y siguiendo instrucciones paso a paso. Además, se identificó que en el entorno familiar y escolar influye en sus hábitos y también en su organización y cumplimiento.
Como resultado de la intervención, mostró mayor orden al entregar sus tareas, aunque todavía necesita recordatorio para mantener su autonomía. Reflexión final. En definitiva, esta práctica permitió comprender que la personalidad es una construcción compleja, pues cada estudiante desarrolla diferentes características a partir de sus experiencias, emociones y entorno social. A través de la teoría de los 5 factores de Paul Costa y Robert McCrae, se comprendió cómo rasgos como la apertura, responsabilidad y extraversión, amabilidad y neuroticismo influyen directamente en la forma en que los estudiantes aprenden. Se relacionan y expresan sus emociones dentro del aula. Relacionando la teoría con la práctica educativa, se observó que cada estudiante tiene necesidades y formas distintas de aprender. Por ello, es necesario generar estrategias pedagógicas diferenciadas, como actividades creativas, para estimular la imaginación, trabajo colaborativo, para fortalecer la interacción social, preguntas reflexivas, para desarrollar el pensamiento crítico, retroalimentación positiva, para fortalecer la confianza y ambientes de aprendizaje inclusivos, donde los estudiantes pueden expresarse libremente. Desde una mirada crítica, la personalidad no depende únicamente de los rasgos. También está influenciada por el contexto familiar, social y emocional de los alumnos. Por tanto, el acompañamiento docente y las experiencias de aprendizaje pueden favorecer cambios positivos en el desarrollo personal y académico. Finalmente, esta experiencia permitió reflexionar sobre la importancia de crear ambientes inclusivos, dinámicos y motivadores, donde cada estudiante pueda participar, expresar sus ideas y desarrollar sus capacidades de acuerdo con su personalidad.